Seguramente habrás visto a powerlifters realizando un peso muerto con las piernas abiertas, o lo que es lo mismo, un peso muerto sumo. Y pensarás que es bastante sencillo, que en general no pasa nada si cambias de un convencional a un peso muerto sumo, simplemente es abrir las piernas y levantar igual. Si piensas así, déjame decirte que estás equivocado. Por ese motivo, en este vídeo te voy a enseñar cómo hacer un peso muerto sumo de manera eficiente paso a paso, cómo hacerlo con la técnica correcta, tratar de evitar los errores más comunes y cómo sacar todos los beneficios de esta variante de peso muerto. Y quédate hasta el final porque si te interesa esta variante de peso muerto, te voy a ofrecer una planificación completamente gratuita de 8 semanas para que mejores tu peso muerto sumo. Así que sin más dilación, vamos al contenido. El peso muerto sumo, para que lo tengamos un poco claro de manera sencilla, es una variante del peso muerto convencional y esta variante también se puede realizar en competiciones de powerlifting. Al realizarlo de una manera con las piernas abiertas, completamente separadas, al contrario de lo que es el peso muerto convencional, vamos a aprovecharnos mucho de la fuerza de las piernas, fuerza de cuádriceps, fuerza de caderas, y es una variante bastante interesante para aquellas personas que puedan beneficiarse de estos motivos. Por lo que si tienes unas piernas fuertes y tienes una buena movilidad de cadera, te puedes plantear realizar este movimiento. Pero como digo, dominarlo no es tan fácil como abrir las piernas y tirar realmente como un peso muerto normal. Hay que tener en cuenta un poco la posición de la cadera, la posición de las piernas, de las manos, de los brazos, toda la técnica en general, el control del cuerpo y sobre todo el timing de este movimiento. Y todo esto te lo voy a explicar en diferentes secciones. La primera es la posición de inicio. En el peso muerto sumo se busca una posición de piernas amplia pero sin exagerar. La puntera de tus pies debe apuntar hacia afuera, unos 35 o 40 grados hacia afuera, y las rodillas deben seguir la dirección de los pies. Al igual que en el peso muerto convencional, la barra tiene que estar separada un par de centímetros antes de levantar el peso y no tiene que estar rozando las tibias en todo momento. Simplemente tocaremos la barra con las tibias en el momento que agachemos a coger la barra. Y una vez que estamos en esa posición, tenemos que bajar la cadera, acercarnos en las tibias a la barra y no sobrepasar con las rodillas lo que es la altura de la barra para no golpear la barra, o no golpear mejor dicho las tibias al levantar la barra. Y también tenemos que tener una espalda neutra, no tenemos que hacer ninguna curvatura y tenemos que mirar al frente o un poquito abajo pero no demasiado. Y una de las diferencias que tenemos con el peso muerto convencional es que aquí tenemos que pensar en empujar con las piernas pero hacia afuera, no hacia abajo. De esta manera vamos a tener una base sólida y una tensión constante en las piernas que nos va a ayudar en el despegue. Una vez que tenemos claro este paso, vamos al siguiente paso, que es la respiración y tensión previa. Antes de levantar la barra tienes que convertir tu cuerpo completamente en un bloque. Y este suele ser uno de los errores más comunes que podemos hacer en peso muerto, ya que muchas veces por no tener esa tensión previa y no convertirnos en un bloque que digamos, vamos a empezar con una posición mucho más desventajosa y seguramente que al final nuestra espalda seguramente tiende a ceder o a doblarse. Por lo que antes de levantar la barra, una vez que ya estamos agachados, tenemos las caderas un poco bajas, es momento de coger respiración, coger aire y tenemos que coger una inhalación de aire, llevarla en la parte baja del abdomen, no al pecho, y si usas cinturón simplemente vas a tener este recordatorio de que tienes que empujar tu vientre, tu abdomen contra el cinturón, y si no lo utilizas tratar de hacerlo igualmente, pero en el caso de que la mayoría utilicéis cinturón, tenéis que tener en cuenta que el cinturón muchas veces simplemente aparte de ayudarnos a levantar más peso, nos va a ayudar a levantar más peso simplemente recordando que tenemos que activar nuestro abdomen. Y el tipo de agarre que puedes hacer en peso muerto, da igual que sea convencional o sumo, puede ser un agarre mixto o un agarre hook grip. Y ya el último paso para generar tensión constante, tenemos que utilizar lo que se llama en inglés un pulling the slack o tensar la barra. Para saber que estás realizando esto correctamente, tienes que tensar la barra y el pequeño hueco que hay entre la barra y los discos, notarás que hay un pequeño clic que simplemente cuando pegas un tirón sin levantar la barra, notarás que, como digo, se pega la barra a los discos y ese momento vas a tener que generar mucha más tensión y es la forma correcta de empezar el peso muerto, ya que si tienes poca experiencia y pegas un tirón fuerte es bastante probable que tu técnica se deteriore. Y una vez que tenemos claro este paso, vamos al siguiente. El siguiente paso es el tirón. Una vez que estás en la posición adecuada y con la tensión correcta, es momento de pegar el tirón. De manera simultánea tienes que tratar de empujar el suelo con las piernas, da igual que en este caso sea un peso muerto sumo, porque en este caso las piernas se van a utilizar mucho más que en un peso muerto convencional. Y te recuerdo, tienes que empezar el tirón empujando de piernas, tratando de empujar el suelo. Luego tienes que tener la barra completamente pegada al cuerpo. En todo momento, en toda la parte del recorrido, tiene que estar pegada al cuerpo. Y para tratar de hacer este paso correctamente, no pienses en levantar con los brazos. Simplemente tienes que tratar de empujar el suelo con los pies. En concreto, en el peso muerto sumo, la primera parte del movimiento trata mucho de las piernas y la segunda parte del movimiento es mucho más de caderas. Por lo que tienes que ser bastante paciente, tratar de mantener la técnica en todo momento y no precipitarte. Y una vez que has empezado ya a despegar la barra del suelo, una vez que ya la barra vaya más o menos a la altura de las rótulas, simplemente una vez que ya sobrepase las rótulas, tienes, como digo, que cerrar con las caderas
y tienes que levantar o terminar esta parte del movimiento haciendo un bloqueo de cadera. Por lo que, como te recuerdo, la primera parte del movimiento será mucho más de piernas y la segunda parte, ya a partir de las rótulas, va a ser un poco de bloqueo de cadera. Y para que el levantamiento sea completamente efectivo, tienes que tratar de levantar lo más recto posible la barra, la trayectoria de la barra tiene que ser completamente en línea recta. Tienes que tratar de evitar dar golpes con las rodillas, con las tibias o simplemente no hacer bien la técnica y que haga que la barra se vaya hacia adelante, te destabilices o tires mucho más de espalda cuando no tienes que realizar esa parte del movimiento. Y sobre todo, si quieres tener éxito a la hora de levantar la barra en peso muerto sumo, ten en cuenta que la barra tiene que levantarse en línea recta completamente. Esto quiere decir que tienes que tratar de llevar la barra pegada al cuerpo, tampoco en exceso para que no te frene, pero no se debe alejar de tu cuerpo. Si roza con las piernas de una manera natural, estás haciendo bien tu trabajo. Y si notas que frena demasiado, incluso te puede rozar bastante más de la cuenta, te puede hacer algo de daño, tienes que utilizar unas medias de peso muerto y también tienes que utilizar o puedes utilizar polvos de talco para que la barra resbale mejor. Y una vez que la barra esté arriba, para que sea un movimiento válido, sobre todo en competición, tienes que tener en cuenta que tienes que tener bloqueado las rodillas, la cadera y el pecho. De lo contrario, como digo, si vas a competir, por mucho que quieras y por mucho que hayas levantado la barra, si en estas partes no está bien bloqueada, si algunos aspectos te ha saltado un poco lo que son las normas de competición, por mucho que la barra pareja que esté arriba, va a ser un movimiento nulo. Y una vez que hemos visto ya cómo hacer la técnica correcta de peso muerto sumo, vamos a ver los errores comunes que tienes que evitar. El primero y el más normal, el que suelo ver bastante a menudo, es querer abrir demasiado más las piernas de lo que puedes en este momento. Tienes que tener en cuenta tu movilidad, tienes que tener en cuenta que no por más abrir las piernas vas a hacer mejor el movimiento o vas a recortar más rango de recorrido, y simplemente tiene que ser una posición donde estés cómodo y que tú puedas aplicar la fuerza correcta con las piernas. Otro error bastante común es tener las caderas demasiado bajas y convertirlo en un híbrido con la sentadilla. Tienes que tener en cuenta que este movimiento no tiene nada que ver con una sentadilla. La posición de las caderas va a ser una zona intermedia donde vamos a estar correctamente cómodos y sobre todo donde vamos a ser eficientes. Si utilizas, o mejor dicho, empleas una técnica de las caderas muy bajas, simplemente no vas a poder ejercer toda la fuerza que deberías y, como digo, se convierte más en un híbrido de sentadilla. Por el contrario, también hay algún error que suele ser que las caderas están muy altas y simplemente va a hacer que vas a tirar mucho más con la espalda que con lo que es las piernas o las caderas. Tienes que tener en cuenta y encontrar la posición correcta, como digo, ni muy alto ni muy bajo, y si las caderas están muy altas vas a utilizar mucho la espalda y vas a tirar mucho de espalda y no vas a tener los beneficios del peso muerto sumo. Por lo que si no tienes un entrenador o compañero que pueda ayudarte con estos errores, puedes grabarte el vídeo y verlo tú tranquilamente después de entrenar y ver si la posición es correcta y todos los elementos que estás realizando, todas las posiciones del peso muerto, son los correctos o son erróneos. Y ahora ya que sabes qué errores no tienes que cometer, vamos a ver cómo transicionar del peso muerto convencional, que es el más habitual que se realiza en todos los gimnasios y al principio en powerlifting, cómo transicionar del peso muerto convencional al peso muerto sumo. Lo primero que tienes que hacer es no tratar de levantar el mismo peso de primeras de un peso muerto convencional a un peso muerto sumo. Pese a que supuestamente puedas levantar más peso con el peso muerto sumo, tiene que ser más conservador a la larga. Tienes que tratar de, al principio, trabajar la técnica y puedes trabajar con un 60-70% de tu RM para, como digo, trabajar técnica y aprender la mecánica. Otra cosa que debes de hacer es trabajar bastante tu movilidad y sobre todo movilidad de caderas. Tienes que tratar de empezar a abrir las caderas más, tratar de estar cómodo en esta posición y, como digo, tienes que priorizarte bastante en trabajar la movilidad. También tienes que tratar bastante atención a tus aductores. De esta manera, como este ejercicio es bastante más diferente de lo que venías haciendo antes, es una zona que no trabajamos tanto en powerlifting y seguramente al principio, tus primeras sesiones que empieces a utilizar el peso muerto sumo, vas a notar bastante fatiga en esa zona. Por lo que trata de fortalecerlos para evitar lesiones, molestias y, sobre todo a la larga, tratar de levantar más peso en este movimiento. Y ahora, ya una vez que sabemos cómo empezar a progresar en peso muerto, vamos a ver una progresión de real para que en 8 semanas puedas trabajar tu peso muerto, que empieces a trabajar tu peso muerto sumo y durante estas 8 semanas empezar a trabajar, aprender la técnica, empezar a hacer la técnica correcta, hacer una progresión completamente adecuada sin ser demasiado agresiva y simplemente, como digo, se va a ser un bloque de 8 semanas donde vas a empezar a conocer cómo hacer peso muerto sumo y tratar de estar a gusto en este movimiento. Como puedes ver aquí en esta parte del vídeo te estoy dejando una progresión de peso muerto donde vas a empezar a hacer un peso muerto sumo, pero si estás haciendo ya, mejor dicho, peso muerto convencional, no lo vas a dejar del todo, simplemente va a ser un día de peso muerto sumo y un día de peso muerto convencional. Al final es adecuado que no te especialices tanto en los dos movimientos, ya que cada uno ofrece beneficios y puedes beneficiarte, como digo, de los dos movimientos y no hace falta tampoco volverse loco y ya cambiar de uno a otro directamente. Como digo, el enfoque de este vídeo es una transición de peso muerto convencional al peso muerto sumo, por lo que el peso muerto normal y el peso muerto convencional va a seguir siendo tu ejercicio principal de la semana
y el peso muerto sumo va a ser el accesorio. Así que si quieres empezar a hacer peso muerto sumo, te dejo, como digo, esta progresión de 8 semanas donde puedes utilizar tu progresión actual de peso muerto. Eso no quiero que lo cambies, simplemente te meto un día más accesorio donde puedes utilizar y puedes incluir esta parte de progresión de peso muerto sumo y poco a poco empezar a utilizar una técnica adecuada, empezar a meter un poquito de volumen y ya poco a poco afianzar esa técnica y ese trabajo durante 8 semanas. En general, esta parte de peso muerto sumo no va a crear demasiada fatiga, por lo que puedes incluirlo prácticamente en tu entrenamiento sin modificar nada más. Simplemente, como digo, trabajar un día específico de peso muerto sumo. Va a ser una parte muy ligera y donde vas a realizar este movimiento vas a empezar a utilizarlo completamente. Vas a utilizarlo poco a poco, como digo, empezar un poco con la técnica y no te va a crear demasiada fatiga, por lo que no tienes que cambiar casi nada de tu entrenamiento. Y por último, si quieres que te ayudemos personalmente a trabajar tu parte de peso muerto sumo, tu entrenamiento en general y sobre todo en concreto de peso muerto sumo, te ayudemos con la técnica y con la progresión, puedes mandarnos un mensaje a través del enlace que te dejo abajo en la descripción y nos pondremos en contacto contigo. Y si te ha gustado este vídeo y te ha servido de ayuda, nos ayudarás a nosotros, como digo siempre, si te suscribes al canal, si dejas un comentario, si compartes este vídeo con algún amigo tuyo o cualquier persona que le pueda servir, y todas esas cosas que hacen que nosotros podamos seguir creciendo y ofreciendo más contenido. Así que muchas gracias por ver el vídeo, estaré ahí una semana más y nos vemos en el siguiente vídeo donde trataremos de traer mucho más contenido para que puedas mejorar tanto en powerlifting como en entrenamiento de fuerza en general.